14 de marzo, pero de 2020. Los presagios se materializaron ese día. Se decretaba el estado de alarma en España y comenzaba la mayor crisis sanitaria que hemos conocido hasta la fecha. En el mismo remolque también la recesión económica. Un año después, los trabajadores del sector del espectáculo se manifiestan. Consideran que las cancelaciones que ha sufrido la cultura no han sido homogéneas en todo el territorio y que no siempre han atendido a criterios justificados. Creíamos en verano que íbamos a poder empezar a trabajar y yo personalmente acabé haciendo en verano 5 conciertos, pero me cancelaron 12. Todos somos necesarios y todos estamos sin trabajar y en el más mísero olvido. Y que las administraciones, el gobierno, pues nos ayude porque si no vamos a pasarlo muy mal, muy mal. Muy buenas tardes. Se cumple un año también desde que comenzaron las sanciones en la calle. La primera de Castilla y León la vimos en Salamanca, enseguida la recordamos. Hablamos hoy con los agentes que se encargaban y lo siguen haciendo de vigilar el movimiento de los ciudadanos. Nos cuentan que llegaron a pasar miedo. Nos enfrentábamos a algo que no conocíamos. Los policías también teníamos nuestros miedos, nuestros temores. La mayor parte de nosotros tenemos o niños pequeños o personas mayores con las que contactábamos. Hoy está previsto que la justicia determine si finalmente habrá adelanto electoral en Madrid. Mientras la tormenta no escampa en Ciudadanos, el hasta ahora senador Fran Hervías, él se ha dado de baja del partido y se une a las filas del PP. En este aniversario del primer estado de alarma por la pandemia estaremos en Segovia. Fue una de las provincias más golpeadas por el virus. La primera ola dejó un número alarmante de contagios y de muertos y un hospital colapsado. Carlota Muro. Así es, porque Segovia fue durante la primera ola la segunda provincia con más mortalidad por COVID de toda Europa. Hace un año se alcanzaban más de 20 fallecimientos al día y 900 contagios. Además, aquí en el hospital se duplicaba su capacidad asistencial. Esa robustez, esa sensación de que teníamos el mejor sistema del mundo mundial y de repente pues ves que no puedes prestar lo básico para salvar una vida, ¿no? Y más asuntos, porque en Salamanca una mujer está ingresada en el hospital después de precipitarse desde un primer piso esta madrugada. Lidia Bartolomé, ¿qué más sabemos? Sí, se trata de una joven de 26 años que ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen de la Vega con traumatismos después de precipitarse desde la ventana de una vivienda ubicada en esta avenida de Los Madroños. Cuando llegaron los servicios de emergencia se encontraron a la mujer bajo los efectos del alcohol. Están llegando nubes desde el Cantábrico con algunas lluvias en el extremo norte de la comunidad. Durante las próximas horas se irán apartando y mañana tendremos cielos mucho más despejados, aunque con frío a primeras horas. Esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de todo esto. Venga, que le dé. Eso ocurrió hace un año en Salamanca. Fue la primera multa en Castilla y León por incumplir el confinamiento. En el primer estado de alarma, que duró 3 meses, en nuestra comunidad se pusieron cerca de 38.000 denuncias. Muchas menos, una cuarta parte, se han puesto desde octubre. Son 9.500 en este segundo estado de alarma. A las fuerzas y cuerpos de seguridad se las declaró servicio esencial y velaron, con miedo a veces, por hacer cumplir las normas. Nos acostamos y al día siguiente estábamos en un estado de alarma que iba a suponer un cambio muy importante en nuestra vida. Porque la policía tenía que hacer cumplir el confinamiento. Su pareja la tenía en el maletero
para que no la viéramos, porque ella no tenía una causa justificada para poderse mover. Han vivido situaciones surrealistas. Personas que han sacado a su mascota pues igual a 5 kilómetros del lugar donde vive. En este segundo estado de alarma, solo en Valladolid se ha denunciado a 3.800 personas por la mascarilla, a 1.200 por incumplir el toque de queda. Ellos han sido el punto de descarga. Nos han tratado de quitar la mascarilla, nos han tosido encima, amenazándonos con infectarnos. Casos puntuales que no empañaban sus ganas de hacer sonreír. Íbamos debajo de su ventana, se asomaban, decían policía, policía. Les felicitábamos, les dábamos un poco de sirena, les dábamos ánimos. Dicen que les servía de terapia y recibían ese agradecimiento de vuelta. Han llegado con pizzas, con bollería, con chocolate. Es decir, también hemos sentido ese cariño de la ciudadanía que comprendía que nosotros éramos un servicio esencial. Con esos vecinos han compartido miedos, han resuelto dudas y les han explicado las normas que se estudiaban de un día para otro. La imagen de los militares en las calles evidenció que el estado de alarma no era una situación normal. León fue la primera ciudad donde vimos actuar a la unidad militar de emergencias. La declaración del estado de alarma activó a los batallones de la UME en toda España. El que tiene base en Ferral del Bernesga, en León, ha realizado en este año más de 1.500 intervenciones en las 4 comunidades donde actúa. Entre sus labores, ya lo saben, desinfecciones o rastreo de contagios. Se crearon para auxiliar a la población en situaciones de catástrofe, pero la pandemia también supuso un reto para la unidad militar de emergencias. Ha sido el despliegue más importante de la historia de esta unidad. Llevamos 15 años de historia, pero supuso un reto enorme para el personal que formamos parte del batallón. Hemos intentado estar a la altura de la situación, hemos intentado colaborar con el resto de administraciones para paliar esta pandemia que nos ha azotado. Desde la base leonesa de la UME se desplegaron más de 300 militares que en pleno confinamiento desinfectaron pueblos, hospitales o residencias de ancianos, días que difícilmente olvidarán. Nadie sabía cómo estaba actuando el virus, nadie sabía cómo parar el virus. Veíamos que empezaba la gente a enfermar, fallecidos, y tuvimos que adaptar los procedimientos. Una operación Balmis que solo para este batallón supuso 1.500 intervenciones en Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia. Fueron semanas fuera de casa, semanas con un despliegue medio de más de 300 militares en horas, en jornadas larguísimas. Con la segunda ola se formaron en labores de rastreo de contagios para apoyar a las comunidades autónomas y a día de hoy siguen haciéndolo para que podamos alcanzar la normalidad tan deseada. En este primer aniversario, Pedro Sánchez ha querido enviar un mensaje de ánimo. Asegura que superaremos esta situación con esfuerzo y con sacrificio. También desde aquí el presidente de la Junta se ha pronunciado. Alfonso Fernández Mañueco destaca el comportamiento que ha tenido la sociedad castellano y leonesa. Dice estar profundamente orgulloso y agradecido de su espíritu de superación. Esta fue otra de las consecuencias del confinamiento. Alumnos recibiendo clases desde casa. En tiempo récord, tanto centros como profesores, escolares y padres se tuvieron que adaptar para sacar el curso adelante. El cambio radical dejó ver las carencias y la brecha digital que todavía existe. Primero que sentimos es lo que nos ha caído encima, ¿no? A todos, ¿no? A alumnos, a profesores, a centros. No sabíamos además muy bien cómo teníamos que empezar a funcionar, pero la verdad es que luego yo creo que nos fuimos adaptando bastante bien. Desde luego hemos intentado en la medida de lo posible pues grabando clases y aportando todos los recursos digitales para hacérselo más sencillo. Ojalá que hayamos acertado. En este año también las empresas se han tenido que adaptar y muchas han ofrecido la opción de trabajar desde casa para evitar contagios. Se reducen los contactos y eso también puede provocar un sentimiento de soledad. Ávila, Elena Rodríguez.
Sí, parece que cada vez son más las empresas que se suman a esta modalidad, o por lo menos hasta que la situación sanitaria mejore. Tras un año de pandemia hemos querido hacer balance y nos encontramos con las dos vertientes. Por un lado, los que lo ven con buenos ojos, ya que ganan un tiempo no tenerse que desplazar a sus centros de trabajo, incluso porque ven reforzada la conciliación laboral. En el lado opuesto, la falta a Internet o la cobertura móvil que dificulta el poder desempeñar sus funciones. Pero lo que más preocupa es el sentimiento de soledad tras verse reducida su vida social. Desde el primer día laborable de estado de alarma, Marta, periodista de profesión, lleva trabajando desde casa. Para ella este cambio ha supuesto un alivio, evitando así el riesgo al contagio. No salíamos para absolutamente nada, toda la actividad periodística se cubría desde casa, entrevistas, ruedas de prensa virtuales. Pero no solo por ello, también por poder conciliar su vida profesional con la familiar. Ahora, en el caso de que mis hijas se pongan enfermas, estoy en casa para atenderlas. En el lado opuesto encontramos a José Antonio. En su caso, él no se refugió en el medio rural para huir del virus. Siempre ha vivido en este pequeño municipio de aproximadamente 600 habitantes. La falta de cobertura móvil le dificulta desempeñar su trabajo desde casa. Tengo que meter mis claves y me mandan un correo, o sea, me mandan un SMS, me tengo que subir arriba donde sé que hay un poco de cobertura. Ambos señalan que lo peor del teletrabajo es la falta de contacto con sus compañeros y la ausencia en ocasiones de vida social, situación que prolongada en el tiempo puede generar soledad. Te estás aquí como un poquito aislado. No es lo mismo que yo elija trabajar desde mi casa a que la situación me imponga, que yo adapte mi trabajo y mi espacio personal, que es mi hogar. Por ello, los expertos recomiendan que mientras estemos en casa no rompamos nuestra rutina de trabajo, respetando los horarios, vistiéndonos de cuerpo entero y desconectando de las pantallas una vez haya finalizado nuestra jornada. La crisis sanitaria de este año va ligada firmemente a una crisis económica que empapa a numerosísimos sectores. Hoy se manifiestan otra vez los trabajadores del espectáculo. La cultura, dicen, ha sufrido el peor golpe de su historia y no han tenido el apoyo que merecen. Valladolid, Enar Valerio. Sí, unas 300 personas han participado en esa manifestación que recorría las calles del centro de Valladolid hasta llegar aquí a la Plaza Mayor, donde han leído un manifiesto que se ha convertido casi más en un grito desesperado, porque muchos de ellos llevan más de un año sin trabajar. Hay que tener en cuenta que son técnicos de espectáculos, de verbenas o de orquestas que en muchas ocasiones han cerrado temporada a finales de 2019 y desde entonces no han vuelto a ingresar dinero por su trabajo. Es un sector del que viven 23.000 personas en Castilla y León y que hoy han vuelto a pedir a las administraciones no solo ayudas directas y también un plan estratégico que regule su vuelta a la actividad, y a las administraciones locales que los contraten y se atrevan a programar, porque quieren trabajar y, como dicen, la cultura es segura. Es un derecho fundamental que nos está haciendo que se nos reconozca como un sector de los más perjudicados y con prioridad para las ayudas. Los ahorros que tenía anteriores pues he podido mantener un año sin actividad. La gente intentando buscar en otros sectores algo económicamente para poder subsistir. Nuestras fuentes de ingreso es el 95% posiblemente de la administración pública, en este caso de ayuntamientos, se ha quedado a cero. Faltan unas horas para levantar el telón e Inda, técnico de iluminación, ultima su trabajo. En el último año ha perdido el 70% de los espectáculos en los que habitualmente trabajaba. Al no haber programación, pues está la cosa un poco floja. Está siendo un año muy raro. Aún así, se considera un afortunado. Le han devuelto la cuota de autónomos y ha recibido una ayuda de 600 euros. Otros compañeros no han tenido tanta suerte. Pues hay gente que desde hace un año, porque yo creo que hace hoy un año, no ha trabajado, no ha cobrado nada y está malviviendo, porque no recibe ningún tipo de ayudas, porque hay gente que le daban de alta en el momento de la actuación del bolo, entonces si no estabas dado de alta cuando pasó todo esto, pues no has recibido nada. Detrás de cada espectáculo hay decenas de personas que sufren las consecuencias de los cierres y cancelaciones. Hay muchísimas empresas que están cerrando y compañías de teatro que han cerrado. A mí cada poco me mandan material que venden de segunda mano, compañías que venden la escenografía, que venden el vestuario, que venden hasta las furgonetas, porque no hay trabajo. Y señalan, no quieren ayudas, quieren programación, poder seguir levantando con seguridad el telón.
Numerosos negocios han desafiado a la pandemia en este tiempo y en Soria encontramos el caso de una empresa que se dedicaba al sector audiovisual también, pero que ha dado un giro a su modelo de negocio. Acaban de lanzar al mercado un gel hidroalcohólico que venderán por toda Europa. De trabajar en el sector audiovisual a fabricar uno de los geles hidroalcohólicos más potentes del mercado. Está compuesto de nanomateriales de cobre que sustituyen al alcohol y eso hace que la eficacia de este gel se prolongue hasta 6 horas en la piel y 24 horas en superficies. Eso supone un ahorro en costes para nuestros clientes y una seguridad para los clientes del propio restaurante o de la empresa. Cines y cadenas hoteleras se han convertido en los principales clientes de Max to Protect, esta empresa que en un año ha pasado de tener 3 trabajadores a ser 12 en plantilla y a contar con unas previsiones de facturación de 500.000 euros. Su próximo producto de pandemia serán test de saliva, sobre todo para empresas con personal sanitario autorizado. Hay muchas empresas que por sus necesidades tienen que estar de manera presencial y a ellos les interesa tener una criba de los empleados para no infectarse entre ellos, porque si no eso lo que haría es parar la producción de la propia empresa. Y prevén que en el plazo de 1 año y medio puedan instalar una nave de 3.000 metros cuadrados en Medinaceli. Crearían un centro para la disolución y distribución de sus productos en el que trabajarían 35 personas. Caravanas como esta se han sucedido en 30 ciudades españolas, entre ellas Valladolid y León. Son empleados públicos temporales. Denuncian que su situación es un fraude de ley porque se mantiene durante años. Aseguran que Bruselas habría amenazado a nuestro país con paralizar la llegada de fondos europeos hasta que no se solucione esta discriminación que afecta a 800.000 trabajadores temporales. Lo que creemos es que los políticos nos están tomando el pelo, se están riendo de nosotros y de la ley. Cuando se reúnen con nosotros todos nos dicen que tenemos razón, que es una situación descaradamente ilegal, pero a la hora de tomar decisiones siempre echan la pelota al de enfrente. Llevo 12 años trabajando como interina y mi plaza no ha salido nunca a oferta pública, por lo que no he podido consolidar mi puesto de trabajo. Yo tengo solo un contrato, pero ya desde hace 11 años y medio en interinidad. Con el confinamiento que se iniciaba hace un año, Zamora perdía el tren madrugador que les conectaba con Madrid en hora y media. A día de hoy, los zamoranos no han recuperado todavía ese servicio. Cristina Calvo. Por eso, distintas administraciones y asociaciones de Zamora piden tanto al Ministerio de Transportes como a Adif que recupere ese tren madrugador. Eso facilitaría que muchos zamoranos que viven en Zamora puedan ir y volver a trabajar a Madrid en el día, algo que sería fundamental en la lucha contra la despoblación. Que salga de Madrid, de Zamora, sobre las 6:30 o 7 menos cuarto, yo creo que sería lo ideal. Y a la hora de volver de Madrid, pues que llegar a Zamora sobre las 10 de la noche. Puedes ir y venir en el día a trabajar o a estudiar a Madrid, tú puedes fijar población en Zamora. Después del pico de fallecidos de ayer, hoy caen a la mitad. 6 personas han muerto con COVID confirmado en Castilla y León. El número de contagios también baja en las últimas horas hasta los 120 positivos, cifra muy parecida a la que se registraba el domingo pasado. Segovia fue, junto con Soria, la provincia más castigada en la primera ola. La presión asistencial de su complejo hospitalario hizo que se desbordara. Hoy hacemos balance de la situación de caos que se llegó a vivir en el Hospital General. Carlota Muro. Así es, y es que había el doble de pacientes de los que se podían atender. Aquí en el hospital se tuvo que adecuar la cafetería y el salón de actos para poder acoger a todas las personas con COVID que seguían llegando. En este mismo lugar, si recuerdan, el Ejército llegó a instalar un hospital de campaña que nunca se llegó a utilizar por falta de medios, tanto materiales como humanos. Y es que el 50% de la plantilla del hospital se contagió con el virus. Un año después, las cifras del coronavirus en la provincia de Segovia son alarmantes. Más de 1.700 personas han ingresado en el Hospital General y 352 han fallecido solo en este complejo.
El 2 de abril de 2020, el Hospital de Segovia alcanzó los casi 400 pacientes ingresados por COVID, duplicando su capacidad asistencial. Es la fecha más negra que recuerdan los sanitarios de la entonces primera ola. En urgencias los boxes estaban llenos de pacientes, incluso pues eran fallecimientos que se producían a las pocas horas. Enrique Guilaber, ahora tesorero del Colegio de Médicos de España, fue uno de los muchos sanitarios que se contagiaron ejerciendo su profesión. Yo fui un enfermo que estuvo en urgencias y ver eso te ponían los pelos de punta. Hemos tenido que vivir situaciones como reutilizar estas batas impermeables, alargar la vida útil de las mascarillas por días de manera interminable. También recuerdan el descontrol, la incertidumbre, el miedo y la dificultad de enfrentarse a algo desconocido que no paraba de llevarse vidas, muchas veces de sus propios compañeros, como la celadora Marisol Sacristán, la primera sanitaria fallecida en la provincia. Teníamos un desconocimiento total y absoluto de si teníamos que poner anticoagulantes, si teníamos que poner corticoides. Están teniendo graves problemas para conciliar el sueño, incluso en ocasiones están necesitando ser ayudados por profesionales, incluso por medicación. Están agotados, exhaustos. Es un antes y un después en sus vidas, secuelas de la primera ola que no cesan porque la pandemia sigue y ellos continúan en primera fila. Nadie estaba preparado para la llegada del coronavirus, tampoco los médicos residentes. En medio de su formación se vieron sumidos en una pandemia que les obligó a estar en primera línea. Y aunque la segunda ola perjudicó mucho a la ciudad de Burgos, los médicos de ese hospital recuerdan lo peor al principio. Noelia Ordóñez. Hace un año el Hospital Universitario de Burgos vivió un auténtico caos, así lo recuerdan los médicos residentes. La pandemia les pilló en medio de su aprendizaje y tuvieron que reorganizarse. Dicen que entonces el COVID era la prioridad. Recuerdan las llamadas de teléfono constante de los pacientes pidiendo ayuda, pero a pesar de que fue caótico, su vocación es tan grande que profesionalmente volverían a vivirlo solo por ayudar. Mónica y Miguel Ángel tuvieron que suspender las rotaciones por los distintos servicios por los que pasa un médico residente de familia y acudir a los centros de salud. La atención primaria estaba colapsada. Gente que llamaba con miedo por posibles contagios, por familiares enfermos, por necesidad de coger bajas en el trabajo. Fueron meses de desconocimiento que irrumpieron su formación. Aplausos sanitario, pero luego en el día a día había gente como que parecía que le costaba, ¿no?, acercarse a ti, de sanitario, me vas a contagiar. Recuerdan el sufrimiento de la gente aislada y el caos para el que nadie estaba preparado. La carpa de triaje fue un gran apoyo para cribar pacientes. De decir, no todo el mundo es subsidiario de poderse quedar aquí, a lo mejor tenéis que ir a vuestros domicilios y hacer el seguimiento allí. No podían atender a la gente con la delicadeza que necesitaban. A estos otros jóvenes les adelantaron la residencia y empezaron su vida laboral sin conocer otro tipo de urgencias más allá del COVID. Muchas veces sí que pensamos, decimos en plan, cuando se acabe el COVID se nos va a olvidar un poco el resto de patologías cómo se trataban. Jamás imaginaron su residencia así, pero dicen que la unión y el aprendizaje han sido continuos. Yo me quedo con la unidad que hemos conseguido aquí dentro del hospital. Hemos aprendido mucho a nivel personal, sobre todo. Pero después de todo lo vivido, ¿se plantean su futuro en Castilla y León? Sin duda, sí. Por supuesto. Porque su vocación predomina por encima de todo. En plena pandemia y ante la imposibilidad de celebrar sus fiestas patronales de agosto, el Ayuntamiento de Cubo de la Solana, en Soria, anunció que destinaría esos fondos a la construcción de un nuevo centro de salud. Ahora, 7 meses después, el edificio ya es una realidad y queremos ver qué opinan los vecinos. Irene Rodríguez. Los vecinos de Cubo de la Solana consideran que su partida para las fiestas no podría haberse empleado mejor. 62.400 euros que se invertirán en la salud de hasta 130 pacientes de 6 pueblos diferentes. Este nuevo consultorio tendrá 2 consultas, una sala de espera y estará dotado incluso con un sistema de renovación de aire. Esperan que esté en funcionamiento antes del mes de junio. Interiormente pues queda muy poco, ¿sabes? Nada más que 4 pequeños detalles y lo que es el amueblamiento del centro de salud. Si no fuera por estas cosas, creo que nos quedábamos aquí más solos que la una. Esa idea de que con el dinero de las fiestas se dedicó a hacer, cundió por toda España. La clave es que alguien decide que hay una necesidad y que puede cubrirla.
A esta hora todavía no se sabe qué decisión va a tomar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la convocatoria de elecciones decretada por Isabel Díaz Ayuso. Se espera que se comunique a lo largo de este domingo. Sabremos entonces si el adelanto electoral del 4 de mayo sigue adelante o si queda paralizado por la presentación de 2 mociones de censura por PSOE y Más Madrid. Ciudadanos analizará mañana su situación en una reunión de urgencia. De hecho, esa cita ha obligado a aplazar el encuentro que se había anunciado entre Inés Arrimadas y Alfonso Fernández Mañueco. Arrimadas deberá dar explicaciones a los suyos de la decisión de presentar una moción de censura en Murcia, un movimiento que desconocía gran parte del partido. También del efecto en Castilla y León con la moción del PSOE. Aseguró Arrimadas en una entrevista radiofónica que en su día los socialistas les llegaron a ofrecer la presidencia de la Junta a Ciudadanos. Y más consecuencias. Fran Hervías, exsecretario de organización del partido y actual senador, abandona Ciudadanos. Explica que ha tomado esta decisión porque el partido de Inés Arrimadas se ha convertido en una muleta más del sanchismo. Desde Ciudadanos acusan a los populares de crear una nueva trama de corrupción para comprar a los cargos de su partido. Que el Partido Popular tiene en marcha una operación, una nueva trama de corrupción. Quiere comprar voluntades, quiere comprar personas. Han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta pagar para comprar a gente de Ciudadanos. Continúa la investigación sobre la muerte de un hombre de 88 años en León tras una fuerte discusión con su esposa. La policía mantiene abiertas diferentes hipótesis sobre cómo se produjo el deceso y si fue o no por un golpe fortuito. También investigan si el cuerpo fue arrastrado dentro de la vivienda. Esta madrugada en Salamanca una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital después de caerse por una ventana. Estaba en un primer piso y todo indica que habría bebido. Lidia Bartolomé. Sí, los hechos ocurrían alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando una joven de 26 años se precipitaba desde un primer piso de una vivienda de esta avenida de los Madroños del barrio de Garrido. Hasta aquí se desplazaron los servicios de emergencias y la policía local. A su llegada encontraron a la mujer bajo los efectos del alcohol. Ahora se encuentra ingresada en el Hospital Virgen de la Vega con diferentes traumatismos. Así ha quedado un monopatín eléctrico después de incendiarse la pasada noche en una vivienda de Valladolid. Se estaba cargando en ese momento. El denso humo provocó que 2 personas acabaran en el hospital. Los bomberos recuerdan que la recomendación es no cargar este tipo de baterías durante la noche y tenerlas vigiladas para prevenir este tipo de accidentes. Una senderista ha tenido que ser evacuada en un helicóptero de SACIL. Se cayó en las inmediaciones de Puente Pino, en Zamora. Se determinó entonces su evacuación en helicóptero al complejo asistencial de Salamanca. Y en Palencia, paseo reivindicativo por el Monte El Viejo. En términos políticos, reclaman que la gestión de este área dependa del ayuntamiento, pero lo que les ha movilizado es una serie de intervenciones que desde la Junta enmarcan en la más estricta normalidad. Mario González. El Monte El Viejo es una zona con una importancia significativa a nivel emocional para todos los palentinos. Una serie de intervenciones ha preocupado como mínimo a nivel visual a una veintena de ciudadanos que han decidido dar hoy un paseo reivindicativo. 2 motivos principales. El primero, el mantenimiento de los caminos y el segundo, una importante tala de árboles. Desde la Junta de Castilla y León admiten que la entrada de maquinaria de mantenimiento ha generado ciertos desperfectos en los caminos que recuperarán muy pronto, y respecto a la tala de árboles se defienden y dicen que están creando un cortafuegos, una franja de cortafuegos para salvar al monte en caso de incendio. Cuando la Junta de Castilla y León habla de un cortafuegos,
nos está tomando el pelo a los palentinos. Está haciendo una verdadera desertización de nuestro monte. No son cortafuegos como tales, es decir, no es dejar limpio de vegetación una franja, sino es reducir la densidad de esa franja de forma que si hay un incendio, como ocurrió lamentablemente hace 2 años, que pueda introducirse en el monte, primero dificultar la entrada del fuego y segundo tener una línea de defensa para atacar el fuego. Se cumplen 41 años del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente y Poza de la Sal en Burgos ha querido rendir homenaje a su vecino más ilustre. Han plantado 41 almendros para recordar a uno de los burgaleses más relevantes. A las madres, a los padres que tranquilizáis a vuestros hijos y les explicáis con ternura que lo mejor es quedarse en casa, gracias. Quiero pedir encarecidamente a la población de Castilla y León que permanezcan en sus casas y que solo salgan en casos de extrema y urgente necesidad. Eran los mensajes del presidente del Gobierno y de la Junta. Hace un año entraba en vigor el estado de alarma y nos pidieron que nos quedáramos en casa. Aquel 14 de marzo nos dimos de bruces con la realidad, pero seguro que ninguno imaginábamos lo que estaba por llegar. Con la lección aprendida de que todavía queda camino por recorrer y con la experiencia de lo vivido, les dejamos. Feliz tarde. La pandemia nos ha cambiado a todos. Yo vivo normal. O a casi todos, a algunos 365 grados. más de lo normal. Desde venir a desayunar todos los días a Plaza Mayor a casi no salir de casa. No tener la libertad que tenías antes. Por su culpa nos ha invadido el miedo y la ansiedad. A mí me entraron ataques de pánico al principio. Estamos un poco bajas de todo y intentaremos subir para arriba como se pueda. Llevamos meses sin disfrutar de nuestros seres queridos. Pues un hermano. Llevo sin verle pues muchos meses. Pero la persona que más echo de menos es la que ya no está. Y de cualquier atisbo de vida social. Bodas canceladas, planes que se han esfumado. Viajar a la India y viajar a Malta. En mayo del año pasado teníamos un concierto en Lyon. ¡Wow! Un concierto de extremo duro. Conciertos en los que sustituimos los empujones para estar en primera fila por filas con sillas y distancia social. Pero si rascamos, damos con esas cosas buenas que el maldito coronavirus ha conseguido de nosotros. Das importancia a cosas que antes no la dabas. Aprender un poco más a pasar más tiempo en casa y bueno, a sacar partido a los pocos momentos de ocio que tenemos. Aunque parece que fue ayer, ha pasado un año desde que se declaró el primer estado de alarma. A ver si esto mejora y pues nos ponen más vacunas que nos hacen mucha falta. Aquella nueva normalidad de la que se hablaba tiene poco de normal. De momento... Paciencia, paciencia y paciencia. Porque habrá que seguir postergando nuestra anterior vida, también los gestos más sencillos y apreciados, como los abrazos.